militares en Caracas. Nicolás Maduro denunció una gravísima agresión militar. Trump asegura que Maduro fue detenido y sacado de Venezuela. Y las imágenes que son de esta madrugada, las imágenes que son conmovedoras, las voces de los ciudadanos venezolanos que se han hecho escuchar en los diferentes videos que empezaremos a repasar en un instante nada más. Estados Unidos ha bombardeado Caracas, los principales centros militares y también las principales áreas de comunicación del gobierno venezolano. Y este comunicado que da Donald Trump en sus redes sociales directamente, Ro. El comunicado del ex que dice: Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11 a.m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Gracias por su atención, presidente Donald Trump. Y hay que ver cómo sigue el destino ahora de Nicolás Maduro, porque debería ser puesto a disposición de la justicia venezolana. Es la lógica. Estados Unidos no tiene potestad para juicios, no creo que lo ponga a disposición de la Corte Penal Internacional, porque no tiene causas que sean del fuero penal. Así que, en teoría, debería ser puesto a disposición de la justicia venezolana y deberían hacerse cargo las autoridades electas en la elección pasada, que supuestamente ganaron. Claro, que hubo fraude, ¿no? Y en donde se denunció un fraude. Claro. Estuvimos hablando fuera de cámara con Jorge Seinke de esto que está pasando en Venezuela y fueron reiteradas advertencias, ¿no?, por parte de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, hacia Venezuela. Como que después de reiteradas advertencias finalmente llega este día, ¿no?, que abrazamos a todos los venezolanos, pues la verdad que no, que te bombardeen no está bueno. Claro, más allá de todo el conflicto bélico, poderes, intereses. Hubo muchas advertencias y lo doy, calculo que puede haber sido una advertencia bélica porque creo que el poder bélico con el cual se atacó Venezuela, Caracas y como bien decía Leo Rossi, los principales puntos neurálgicos con respecto a las comunicaciones y la seguridad, porque atacaron las principales torres de transmisión de equipos de radio de lo que sería el sistema bélico venezolano, como así también el edificio que sería el Pentágono de Venezuela, bueno, también fue atacado. El tema está en que el poder bélico con el cual fue atacado pareciera ser que fue más un aviso o una suerte de distracción. Ingresaron helicópteros, invadieron el espacio aéreo y utilizaron drones con, bueno, misiles comandados a distancia. Llama la atención la tecnología que se utilizó, llama la atención de que no fue tan fuerte, pero la situación sería altamente comprometedora porque la información que llega de parte de las redes sociales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es que estaría detenido o habría sido extraditado del país Donald Trump juntamente con su grupo familiar. Esa es la información que termina generando en este momento la mayor atención del mundo. ¿Por qué? Porque tanto se ha hablado de Nicolás Maduro, si era democracia o dictadura, tantos venezolanos que están en nuestro país y que, muchos estarán celebrando esta situación porque han emigrado justamente de Venezuela con un régimen que avanzaba y que se daba de una manera que claramente no estaban de acuerdo. Muchos venezolanos que permanecen aún dentro del país que no concuerdan con la forma de dirigir el país de Nicolás Maduro. Otros que sí, esto también hay que decirlo, pero la realidad está que toda esta predisposición de los Estados Unidos se venía anunciando. Uno creía que no iba a suceder, pero finalmente, de manera sorpresiva, esta madrugada llegó de vía aérea. Cuenta la agencia Reuters también que hay mucho soldado estadounidense de manera terrestre ingresando a Caracas, que ya estarían en las calles de Caracas, y la información de que Nicolás Maduro habría sido detenido y habría sido sacado del país por las fuerzas militares estadounidenses junto a su esposa. Esta es una información importante. ¿Por qué también?
porque lo habrían sacado con vida, ¿sí? Cuando siempre ha dicho Nicolás Maduro en diferentes manifestaciones, de acá me van a sacar muerto. Bueno, la manifestación... No hay posibilidades de rendición, decía él. No, él decía, no hay posibilidad de rendición. Acá me sacan con los pies para adelante, decía Maduro. Bueno, aparentemente, según informa el presidente Donald Trump y una conferencia de prensa que se daría a las 11 de la mañana de los Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría sido sacado del país ya junto a su esposa y puesto a disposición de quién no lo sabemos. ¿A dónde fue trasladado? Tampoco se sabe. Esa información que probablemente se dé a las 11 de la mañana. Esa es la pregunta que millones de personas están haciendo en este momento, es ¿dónde está Nicolás Maduro juntamente con su grupo familiar que fue sacado del país y bajo el cuidado, la custodia de quién está, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Porque eso es lo que llama la atención, dado que fue una operación militar que se llevó adelante entre gallos y medianoche, como se dice, alrededor de entre la 1 y las 2 de la mañana. Totalmente sorpresiva, Jorge. Fue totalmente sorpresiva, no se lo esperaba a nadie. He hablado con algunos venezolanos en Argentina que están siguiendo muy de cerca esta situación y realmente no la esperaba a nadie, lo sorprendió tanto a los venezolanos en ese territorio como a los que están desparramados por el mundo gracias o por culpa de las políticas de este hombre que, bueno, que en este momento se encuentra, o mejor dicho, se encontraría detenido y a partir de las 11 de la mañana, 11 a.m., va a haber una conferencia de prensa en la cual se va a ampliar sobre su situación actual. El mundo pendiente, ¿no? Para que llegue a las 11 de la mañana para saber qué pasó. ¿De quién queda? ¿De Diosdado Cabello? ¿Qué pasó con Cabello? ¿Quién queda a cargo de Venezuela? Eso es lo que sabemos. ¿Habrá una intervención del gobierno de los Estados Unidos como para hacer una junta de reorganización como tantas veces ha hecho en otros países también? Digo, no un sé gobierno de transición, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto tiempo atrás tenemos que irnos? Digo, ya estaremos hablando con analistas y especializados también en la materia de análisis internacional. ¿Cuánto tiempo atrás tenemos que irnos para encontrar un bombardeo en un país latinoamericano? Digo, seguramente décadas atrás tendremos que irnos. Yo no recuerdo si en aquel enfrentamiento bélico que se dio entre Perú y Ecuador hubo bombardeos o fue todo de vía terrestre. Digo, y recuerdan, ¿no?, la venta de armas a Ecuador en aquel momento, que terminara con la voladura de Río Tercero. Digo, tantas cosas que se fueron sucediendo y que también involucraron al gobierno nacional y que de hecho fue condenado el presidente Carlos Saúl Menem en aquel momento con la prisión domiciliaria, ¿se acuerdan?, ¿no?, en aquella quinta de lujo en la cual estuvo viviendo unos pocos meses. Digo, pero acá lo que hay que decir es que se cae quizás... en algún momento Cuba era el principal bastión que podía llegar a haber cerrado y enfrentado con los Estados Unidos. Después se abrió ese mercado de Cuba y se vincularon nuevamente los contactos con los Estados Unidos. Venezuela era indudablemente, o es hasta este momento, el grano que aparecía en Latinoamérica, para muchos incluso hasta cuestionado como un régimen y no como una democracia. Bueno, también aquel fraude que contaban Roy, contaba Vero hace un ratito nada más en las últimas elecciones, que fue muy cuestionado, pero que desde la Junta Electoral, claramente manejada también por Nicolás Maduro, se terminó confirmando la presencia en el triunfo y la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro de hace tan solo un tiempito atrás. Bueno, ¿qué será lo que sucederá ahora? Un bombardeo como esto hacía décadas que no se daban en este continente. Exactamente, hablamos que hay 5 heridos que ya están hospitalizados, todavía no se reportaron víctimas fatales, no se descarta dado que el ataque, la avanzada bélica que hubo en horas de la madrugada uno a la distancia lo ve como que no fue de gran envergadura, pero ¿qué pasa? Atacó a lugares neurálgicos, lugares que había personal de guardia, había civiles en proximidades, por eso, bien digo, hay 5 heridos que están hospitalizados, no se conoce si hay un riesgo vital por parte de estos 5 heridos, no están confirmados si hay bajas, si hay víctimas fatales, lo que sí hay por lo menos 5 lugares que fueron atacados en forma estratégica. Hablamos de torres de comunicaciones, hablamos de edificios que corresponden, ¿no es cierto?, a la esfera gubernamental de Venezuela. Todo esto fue en Caracas. Hablamos de un edificio que sería el Pentágono de ese país, el Pentágono de Estados Unidos, el Pentágono de Venezuela, ubicado también en Caracas, que fue atacado de una manera estratégica, y una avanzada de Marines, de grupos especializados, habría ya sacado del país a Nicolás Maduro
y a la esposa o al círculo familiar más próximo y allegado a este hombre. Lo que no se sabe es físicamente dónde se encuentra y bajo la custodia, bajo la responsabilidad de quién. Claro. Como si tampoco se saben cuáles son los pasos a seguir en las próximas horas. Las manifestaciones de los diferentes presidentes, digo, el presidente Javier Milei ya se expresó en redes sociales, Sí, ¿no? sí, a ver, chicos, podemos poner nuevamente el tuit, por favor, de Javier Milei, que se expresó justamente por esto. Toma un anuncio del portal Infobae. Ahora Donald Trump confirmó que el dictador Maduro fue capturado y sacado de Venezuela. Y él pone: la libertad avanza, viva la libertad, carajo. Fue la expresión de Javier Milei hace 21 minutos en sus redes sociales de X. Atención que hay manifestaciones de diferentes presidentes que se van dando. El presidente de Colombia, recordemos, Colombia muy enfrentado habitualmente con Venezuela, incluso desde Colombia muy a disgusto con la migración que reciben del pueblo venezolano. ¿Qué es lo que sucede? Como se cruza a Colombia de manera terrestre, generalmente aquellos del nivel social más bajo son los que cruzan a Colombia, por eso de Colombia no quieren que lleguen justamente a su país. ¿Qué fue lo que dijo Petro, el presidente colombiano? Hablamos de Gustavo Petro. El gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional. Ahí está, a ver. Acá está. Sí, a ver cómo sigue. De la paz regional, dice también el presidente. Este es último, este es de hace 15 minutos nada más, a ver. Sí. Que dice: acabamos de terminar Consejo de Seguridad Nacional desde las 3 a.m. Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar al Consejo. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que en base del sistema... Ahí se me perdió, chicos. Que en base del sistema, chicos, se me perdió. Bajamos. Acá. Ahí está. En principio de la autodeterminación de los pueblos, que es la base del sistema de Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía hay nación. No hay nación. No hay nación. Es la paz, el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra respuesta. O sea que acá el gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina, lo que es un apoyo implícito. Contundente, ¿no? Claro. Sí, que es llamativo también, ¿eh? Que es llamativo porque siempre estuvieron muy enfrentados Venezuela y Colombia, pero... claro, pero Petro es también de una extracción bastante parecida a nivel político. Desde el cambio de gobierno de Colombia se han acercado mucho más. Digo... también hay que tener en cuenta que hay una cuestión de esta lucha eterna de Latinoamérica contra el poderío de los Estados Unidos y que se da esa fuerte de unión, que en algún momento también... La denuncia que tenía Petro sobre su campaña política bancada por el narcotráfico. Totalmente. Y la relación con Nicolás Maduro y el tema narcotráfico de por medio, ¿no? Atención porque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció los hechos y demandó urgente una reacción de la comunidad internacional contra lo que considera un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América, añadió Díaz-Canel, el presidente de Cuba, ¿no? Uno desde lo que fueran los gobiernos de los Castro, empezando por Fidel y después continuando por su hermano, después, bueno, y avanzando en este caso con Díaz-Canel, se da esta situación y este mensaje, por el momento muchos vinculados en la defensa hacia la soberanía y la independencia de Venezuela, en contra de este ataque de Donald Trump. El mensaje del presidente argentino fue totalmente diferente, ¿eh? Dijo, avanza la libertad, viva la libertad, carajo, celebrando el cautiverio del presidente venezolano Nicolás Maduro. Recordemos, en muchos lados
diciéndose que era una especie de régimen, porque las elecciones nunca terminaban siendo claras. Lo cierto está que el pueblo venezolano está muy dividido. Algunos apoyan el gobierno de Nicolás Maduro, tantos otros dicen que no. Estamos repasando también todas las cuentas de los presidentes y expresidentes, bien digo. Evo Morales también se pronunció a través de la seguramente cuenta. en favor de Maduro. Repudiamos con total contundencia el bombardeo de Estados Unidos contra Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. Venezuela no está sola. Bueno, no solamente acá en América, sino que también cruzó el Océano Atlántico, porque de parte de Italia también hay comunicados. El embajador italiano acá en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, fue que le pidió a toda la ciudadanía en el país caribeño, que residen alrededor de 160.000 italianos con nacionalidad italiana, que estén resguardados en sus hogares. Pedido exclusivo de Sergio Mattarella, que es el presidente que asumió en el 2022. Empiezan a escucharse voces internas de Venezuela. A ver, que Nicolás Maduro esté detenido, haya sido detenido, sacado del país, como anunció Donald Trump, es un anuncio del presidente de los Estados Unidos. No hay ningún reporte oficial, por lo menos desde Venezuela no se dice nada. Estamos esperando la conferencia de prensa también de Diosdado Cabello, porque hay que ver qué es lo que dice el vicepresidente. Hay que ver qué dice. Lo que fueron hablando, por ejemplo, por un lado fue el canciller Iván Gil, que en sus redes sociales y que fue leído en cadena nacional, en radio y televisión estatal venezolana, dijo que las autoridades calificaron el ataque como una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas, especialmente en su artículo 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía de igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Más voces que se van escuchando que llegan internamente desde Venezuela. ¿Pero qué tenemos ahora, Ro? Información de último momento, Leito. Último momento. 7:06 de la mañana. Confirman que el mausoleo de Hugo Chávez fue destruido por los bombardeos. La vicepresidenta de Venezuela confirma víctimas fatales. Bueno, recordamos entonces que esta madrugada se llevó a cabo un bombardeo por parte del gobierno de Donald Trump a Venezuela, y en ese bombardeo justamente se produce la destrucción del mausoleo que preservaba los restos del exmandatario, para algunos dictador, Hugo Chávez. Esa es una de las informaciones oficiales que confirman, de alguna manera invocando el sentimiento nacionalista, ¿no? del pueblo venezolano, ¿no? Tocando el sentimiento... Sí, claramente. Claramente tocando el sentimiento más puro del pueblo venezolano, que tenía una especie de unión muy particular. Que habrá que ver, Ros, si es real también, Después habrá que ver si el mausoleo está roto, porque quizás internamente dentro de Venezuela lo que se busca es la reacción del pueblo, si che, no nos toquen a Chávez. Claro. También puede ser. Y recordemos también todo esto, y ya lo vamos a sumar a Mateo Lascano, recordemos que los gobiernos de Hugo Chávez también fueron muy cuestionados en su momento. Tuvo un levantamiento militar, recuerden que había sido derrocado y que lo había llevado a salir del poder, fue detenido, después el pueblo se lanzó a las calles, lo que terminó provocando su liberación. Le damos la bienvenida a Mateo. Mate, buen día. Mateo, ¿Cómo están? buen día. ¿Cómo estás? Vero, Ro, Leito, saludo a todo el equipo. Bueno, hay que, como siempre, es interesante esto que decías vos, Leo, diferenciar lo que está confirmado de lo que no, porque hay muchas versiones dando vueltas. La placa hacía referencia a una comunicación telefónica que recién tuvo Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, digamos, es en la línea constitucional la segunda después de Maduro. Un detalle, no habló Maduro. En otro momento hubiese hablado Maduro para responder esto. Maduro no apareció. ¿Empieza a confirmar todo esto la posibilidad de que esté detenido si no aparece Maduro? La vicepresidenta dijo en línea directa, exigimos una prueba de vida, es decir, el gobierno venezolano no sabe dónde está el presidente. Digamos, esto es un detalle muy llamativo. Y en segundo o en tercer lugar, esta idea de que aparezca Delcy Rodríguez como para dar una idea de continuidad, pero ya desechando la permanencia de Maduro. Algo también raro y extraño, pero ¿no? Fue capturado nada más, eso es lo que se sabe, pero no sé dónde
¿Dónde esa se es la encuentra información que físicamente da- ahora? Donald Trump lo confirmó. Pero- Esa es la información que transmite Donald Trump. claro. Lo dice Donald Después- Trump, no el Pentágono, No. ¿no? Que es una cosa, no es menor que no lo diga la institución, sino el presidente en su tweet, que no es el canal oficial. Ahí está el punto, ¿no? No hay una confirmación. A ver, uno cree que desde la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Ya Trump, estaría confirmado, claro. y no se va a tirar a... No se va a salir dar a quemar diciendo una dando información una como mala esa. noticia. una Claramente falsa noticia. tiene que tener la información oficial él de que está detenido. Incluso anuncia que a las 11 de la mañana de aquel país, del país del norte, se estará dando una conferencia de prensa donde se anunciará y se darán muchísimos más detalles. Ahora, ¿cómo sigue todo esto? Porque si está detenido Nicolás Maduro, si lo sacaron del país con su esposa, como dijo el propio presidente de los Estados Unidos, y si dentro de lo que es el propio país venezolano queda la sucesión, como decía recién Mateo, como decía recién Berito, como decía Ro, queda la vicepresidenta a cargo, ¿tendrá el poder suficiente como para gobernar el país y tener una línea de sucesión? ¿O el propio gobierno de los Estados Unidos también terminará interviniendo allí para, de alguna manera, una especie de golpe militar desde el exterior, podríamos decir, al país, termina sacando del gobierno para que pueda haber otro tipo de gobierno dentro de Aparte, Venezuela? Leo, recordá que la figura de Donald Trump en Estados Unidos es similar a la figura del presidente en Argentina. Estamos hablando que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así que si él hizo un comunicado desde su cuenta personal, ¿no es cierto?, como presidente y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, creo que es una información oficial de que el presidente o el expresidente de Venezuela se encuentra detenido. Aparte, el propio entorno, el propio séquito de Nicolás Maduro quiere una prueba de vida, que significa que ni ellos saben No dónde saben está. dónde está. Tal cual. Exactamente. Eso es lo que le da más asidero todavía a ese tuit de Donald Trump, que, insisto en esto, no va a tirarse el presidente de los Estados Unidos a decir una cosa por otra, Sí. teniendo en cuenta la conmoción mundial que genera. todo Ahora esto. ya vamos a la comunicación, pero hace un momento nada más leíamos a Petro, el presidente de Colombia, a favor de lo que estaba, o sea, a favor de Venezuela, ¿no? Sí, sí, de o Nicolás sea, Maduro, en realidad. claro, repudiando este ataque de los Estados Unidos. Sí. Pero hace un par de horas atrás, Maduro había dado una conferencia y se había manifestado en contra de Petro, diciendo que toda la droga que entra en la región es producida por Colombia y que esto Estados Unidos también lo sabe. O sea que hay como muchas contradicciones también y muchas diferencias y acusaciones entre los presidentes. Yo Por eso- creo, Negrita, ¿sabes qué? Que acá hay una cuestión netamente de alinearse detrás de la independencia de los estados. El mensaje para mí de Petro es eso, si van contra Venezuela, tranquilamente pueden venir contra Claro. nosotros. Entonces, desde ese lugar es el lugar que Sí. aparece esa voz de Petro diciendo, che, no estamos de acuerdo con esto, aunque hay que ver qué se dice en el sotoboche también, hay que ver qué se dice por bajo línea. Pero tenemos una comunicación. Sí, estamos en contacto con el doctor Juan Venturino, que es analista político, además de abogado, por supuesto. ¿Cómo va, doctor Venturino? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Ustedes cómo me escuchan? Yo los escucho un poquito bajo, pero los estoy escuchando. Sí, te escuchamos bien, Juan, buen día. Hola, Juan. Ah, perfecto. Buenos días. Sí, horas decisivas se viven en estos momentos. Finalmente, el ataque se está llevando a la práctica. De hecho, hay varias fuentes que están confirmando que Maduro no estaría en el país, que ya estaría sobrevolando en otros lados con destino incierto, es decir, que se viven horas de absoluta tensión y decisivas para el destino de la República de Venezuela. Doctor, pero fue capturado. No es que está sobrevolando porque se escapó, no, pero fue capturado por la fuerza de los Estados Unidos. Bueno, esas son informaciones que no se tienen. La opción que le había dado Trump durante varios días Sí. era que él tenía la opción de salir de Venezuela para no ser capturado, ¿no? Porque esto tiene otro costo político que Estados Unidos hoy no está en condiciones o no tenía ganas de pagar, por lo menos hasta la semana pasada. Bueno, pero Ya digo, esto es minuto a minuto. Juan, si podemos ver, pido a producción, si podemos tener el tuit nuevamente de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, recordemos, es la cuenta oficial de Donald Trump, pero no la cuenta oficial del gobierno de los Estados Unidos. Más allá No de hace eso, falta, no hace falta que lo diga ninguna otra persona más. claro, De ahora, hecho, digo, él más allá de eso, juega a eso. Juan, si lo está diciendo en su cuenta oficial, no se va a quemar Donald Trump, ¿no? Diciendo una cosa que en definitiva no Por termina supuesto siendo. que no, El tuit por supuesto oficial que no. dice que fue capturado y que está siendo y que ha salido ya del país junto a su esposa.
Si fue capturado, tenemos que hablar de una intervención, como la agencia Reuters decía, de una intervención terrestre por parte de soldados de los Estados Unidos, ¿sí? Y también podría haber aquí, y atención con esto, podría haber algunas fuerzas militares de países limítrofes que hayan intervenido en esta situación, ¿sí? Pero hay entonces una intervención terrestre, además de la intervención aérea, para poder sacar a Donald Trump, y Por que muy supuesto. probablemente haya sido previa al ataque aéreo, porque Por nadie se supuesto. enteró de esta salida de Donald Trump, de Nicolás Maduro. Por supuesto que tiene que haber una intervención terrestre. Ya a primeras horas de la mañana estaban volando aviones de caza estadounidenses sobre superficie, digamos, Claro. aérea venezolana. Esto es decir que en la práctica, digamos que si no vemos una guerra porque no hay una contestación, pero ya hay una intervención armada comprobable desde las primeras Sí. horas. Decimos que hay aviones caza, bombarderos, es decir, caza de guerra, Sí. volando en territorio venezolano. Ahora, Doctor, Juan, Esto ya se había advertido. Juan, una pregunta. Contando con que todavía está vigente el mandato de la vicepresidenta de Venezuela, que está en uso de sus atribuciones, ¿qué podría pasar con Nicolás Maduro? ¿Darle asilo político en alguna embajada amiga? ¿Ponerlo a disposición de quién? Porque yo lo que pensaba era que también iban a desalojar del gobierno a la vicepresidenta actual y a darle el poder a quienes fueron los ganadores legítimos de las elecciones anteriores, a Corina Machado, por ejemplo. Bueno, ya hablar de legitimidad en esta instancia con una intervención armada es por lo menos un tema complejo, digamos. Porque retrotraer a esa legitimidad, digamos, habla de un principio que es el de autodeterminación de los pueblos que estaría siendo absolutamente vulnerado. Sí. Si bien tenemos una larga historia latinoamericana de intervenciones armadas y de injerencias extranjeras, esto no va a escapar a la norma. Es decir, para quedar absolutamente claro, yo no estoy decidiendo o discutiendo si Maduro es o no es un dictador. De hecho, yo lo dije mucho antes de ser vencido en las elecciones anteriores. Lo que estamos diciendo es, acá hay una intervención absolutamente clara, y para mí, sin muchas discusiones, de los Estados Unidos en el territorio venezolano. Después podemos decir que es para garantizar, entre comillas, podemos nombrar lo que querramos. Sí. Doctor claro. Jorge Sien, que lo saluda. Doctor, le quiero hacer una pregunta porque me llama desde el punto de vista técnico una recomendación que hubo por parte de un comunicado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que recomendó que el espacio aéreo de Venezuela no sea utilizado por aviones comerciales. Cuando recomienda eso, ¿a qué se refiere las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con respecto al espacio aéreo? Las dos recomendaciones habituales que hace es invita a todos los ciudadanos estadounidenses a salir o a buscar refugio y a que no haya vuelos comerciales significa básicamente que hay una intervención armada en el lugar. Sí, Estas son las dos recomendaciones previas. no vuelen porque nos vamos a meter nosotros, eso es lo que están diciendo, Claro. básicamente. Pero ¿no? sí Está preservando claro. la integridad de los civiles. Está bien, Totalmente. porque siguen sosteniendo ese alerta, doctor, lo siguen sosteniendo, el alerta del espacio aéreo. Es que sigue siendo utilizado por la fuerza de los Estados Unidos el espacio aéreo de Venezuela en este momento, ¿no? Eso significa que ahora la prioridad sobre ese espacio la va a tener básicamente el Pentágono a través de la persona indicada, es decir, el máximo rango militar que esté en ese lugar. ¿Por A qué partir de ahora, crees que, ese espacio... Juan, ¿por qué crees que no responde Venezuela a los ataques de los Estados Unidos, incluso ya en la previa, cuando empiezan a aparecer aeronaves de los Estados Unidos, no hay ningún tipo de reacción de las fuerzas paramilitares de Venezuela? Bueno, hay una razón, entiendo yo, lógica. Esto, digamos que es una suposición, pero no hay manera, no existe forma de contestarle al poder prácticamente, digamos, absoluto que tiene los Estados Unidos en términos militares. No solo Venezuela, estamos hablando de que grandes potencias militares globales no estarían en condiciones de contestar a la prepotencia del poder, insisto, casi absoluto de los Estados Unidos en términos militares. Bien, Juan, danos un Para que la segundito. gente entienda, Sí.
el 60% del gasto militar global de los últimos 50 años se explica solo por un solo país en los Estados Unidos.